Bueno, buenas tardes a todos. Ahora sí, ahí están, se están sumando más personas. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pamela Echeverría. Bueno, nada, agradecerles ante nada estar presentes en este encuentro. ¿Sí? La idea un poco es explorar algunas líneas de investigación en la cual estuvimos trabajando durante el año pasado con todo el equipo y presentarles algunas cuestiones relacionadas a estas líneas de investigación y a una publicación próxima que estamos lanzando junto con la Universidad Palermo y la Universidad Mackenzie. ¿Sí? Dentro de estas líneas de investigación, nosotros nos pusimos a pensar en cuáles eran las necesidades propias de la industria de la moda. ¿Sí? Y en este punto hemos visto que siempre existen algunos tópicos recurrentes en los últimos años sobre los cuales nos pareció importante profundizar, ¿sí? Poder abordarlos con un poco más de especificidad y ver cuáles son las problemáticas y desde el derecho cuáles son los aportes que podemos otorgar. En este sentido, el trabajo, el cuaderno principalmente, y los trabajos sobre los cuales en esta tarde les vamos a hablar cada una de las personas que formamos parte de esta comisión, tienen que ver principalmente con las siguientes líneas, ¿no? Sustentabilidad como el motor de la industria de la moda y como, si se quiere, como el gran desafío, ¿sí? De convertir esta industria que en un montón de aspectos ha sido tan cuestionada, ¿no? Respecto de estas cuestiones relacionadas a la sustentabilidad propiamente dicha, ¿sí? La tecnología como un mecanismo no solamente de apoyo a la industria y a la producción en la industria misma y a la comercialización, sino también como un mecanismo de conversión de esta industria, ¿sí? Y los motores que tienen que ver con la diversidad y la inclusión en este sentido. Por eso que cuando nosotros pensábamos en esta publicación, ¿sí? Que hemos coordinado junto con, como les decía, la Universidad Mackenzie, que la coordinadora por Brasil es Renata Domínguez Balbino Muñoz Suárez, ¿sí? Renata en un ratito les va a también comentar de qué se trata su trabajo y las voy a presentar a cada una de la forma correcta. Teníamos estos dos focos principales, ¿no? O sea, de la coordinación. Primero hacer, por un lado, un trabajo que sea un trabajo representativo de todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, poniendo principalmente el foco en Argentina y en Brasil. De allí son la mayoría de los autores que forman parte de este trabajo, ¿sí? Pero también incluyendo otros países que en un montón de aspectos y cuyos profesionales han representado y representan también lo que tiene que ver con la industria de la moda, principalmente relacionada con el derecho de la moda o fashion law, como se lo conoce, ¿sí? En este sentido, el trabajo, o sea, el cuaderno, está formado por diversos, como les decía, autores. Renata es una de ellas, yo soy otra de ellas, y también están los trabajos de Martina Lusky, que en un ratito también nos va a compartir cuáles fueron sus líneas, cuál fue su visión al momento de participar en este cuaderno, ¿sí? Con un trabajo que se llama Moda Inteligente. Por otro lado, Guadalupe García Crespo exploró un poco los 10 años de este caso tan emblemático para la industria de Tiffany's contra la firma eBay. ¿Sí? Es importante que tengan en cuenta de que ellas dos son especialistas en este tipo de temas, con lo cual el abordaje que tengan es un abordaje súper enriquecedor. ¿Sí? Lisiane Winker Odi, que también está presente con nosotras para comentarnos de qué trata su trabajo, ha escrito sobre las relaciones entre el fashion law y el derecho del arte, de autor y la protección del patrimonio cultural en la moda. Flavio Bastos Pereira participó en la publicación con un artículo sobre tecnología sustentable en la industria de la moda, ¿sí? Y la efectivización de los derechos humanos y de los objetivos sustentables de 12 y 13 Naciones Unidas, ¿sí? En este punto es importantísimo, o sea, porque justamente esta proyección que en su momento se hizo y estas pautas, estos objetivos que se plantearon, bueno, un poco es explorar cuán posibles son desde un abordaje más actual, ¿no? Pandemia mediante.
Eh, Después existe un capítulo, o sea, un trabajo específico, Jeans y sustentabilidad, un camino posible, que lo escribieron Valesca Mateiga, Katia Costa, Ricardo Walesi Rosario y Carolina Angelosi. Diseño y sustentabilidad, proyectos para tiempos de cambios, de Regina Barbosa Ramos, ¿sí? Como les decía, este trabajo tiene distintos autores, cuenta con 2 autores de Perú, ¿sí? Gustavo Rodríguez García, que compartió sus apreciaciones respecto de la apropiación cultural como una deslealtad concurrencial, una propuesta, el abordaje de él permite, bueno, empezar a explorar este tema, y Ana Lucía Fasón Llosa con el derecho de la moda, la artesanía y la economía naranja en el Perú. Y por último tenemos un artículo de María del Pilar Vázquez que habla de arbitraje y tecnología en la industria de la moda y propone al arbitraje como esta forma relacionada con la tecnología de poder abordar y resolver en definitiva conflictos en esta industria, ¿no? En donde uno, si tuviese que analizar, tiene distintas pautas que hacen que la mayoría de los conflictos sean transnacionales, entonces muchas veces para las empresas es un desafío poder litigar, principalmente para los emprendedores o las pymes, en las distintas jurisdicciones, ¿sí? Y es un desafío también que muchas veces tienen no solamente en cuanto a los recursos, sino también en cuanto a la posibilidad de tener representantes que conozcan el negocio en profundidad y que puedan acompañarlos, ¿sí? En lo que tiene que ver con mi trabajo en sí mismo, ¿sí? Un poco el abordaje que yo comparto en esta publicación tiene que ver con analizar esto que les comentaba al comienzo de este encuentro, ¿no? La sustentabilidad, la diversidad, la inclusión, ¿sí? La sustentabilidad desde su aspecto cultural, ¿sí? Analizando principalmente lo que nosotros siempre conocemos y que hemos escuchado y seguramente ustedes también lo habrán hecho muchísimas veces, como la sustentabilidad desde este aspecto social, ¿no? Y la sustentabilidad cultural y cómo estos conceptos juegan con el concepto de diversidad e inclusión, ¿sí? Desde este lugar analizo también un poco la problemática que ha planteado el fast fashion a la industria y cómo poder salir de este lugar en donde nos encontramos actualmente, ¿sí? Cuáles fueron los movimientos que en definitiva en la industria de la moda hubo para salir de esta situación, ¿sí? Cuáles son las preguntas que nos empezamos a hacer en función de decir, bueno, a ver, ¿quién hizo mi ropa? ¿Quién está detrás de esto? ¿Las empresas cumplen con los derechos humanos? ¿Cómo la tecnología en este sentido puede aportar? ¿Sí? Hemos visto y en los últimos años se han analizado un montón de iniciativas que tienen que ver con el blockchain, ¿sí? Que justamente aporta transparencia a esta cadena productiva que parecería presentarse de hace unos años a esta parte como el gran conflicto de la industria, ¿no? Desde este lugar también pensar, bueno, cuál es el aspecto cultural de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, cómo esto juega con lo que tiene que ver con la inclusión y la diversidad, analizando también no solo la diversidad y la inclusión desde un lugar que refiera ¿sí? A lo propiamente dicho en cuanto a las diferencias de las personas, sino también a las diferencias culturales de estas personas, ¿no? Existen trabajos que son muy interesantes a la fecha que hacen referencia a justamente uno de los planteos que hacemos en el cuaderno, que tiene que ver con el análisis de los objetivos de desarrollo sustentables que las empresas y los estados se han propuesto en el marco de Naciones Unidas, ¿sí? Y cómo asimismo estas iniciativas, que son buenísimas y que las celebramos, siguen dejando quizás de lado, sin quererlo, a algunas personas, a algunas comunidades,
principalmente lo que tienen que ver con comunidades autóctonas, pueblos originarios, pueblos aborígenes, ¿sí? Y cómo aún en este caso todavía tenemos que trabajar en una inclusión real, ¿sí? Y un abordaje de la problemática desde la perspectiva de los pueblos, en este caso originarios, ¿sí? En ese sentido también la preocupación, no solamente en cuanto al abordaje de la sustentabilidad en relación a qué es lo que hacen las industrias, sino también qué es lo que hacen los estados, en pos de que las personas cada vez tengamos más conocimiento y que tengamos una formación, ¿no? Desde los primeros comienzos y de las primeras educaciones de todas las personas, en función de lo que tiene que ver con leyes ambientales y demás. Y acá exploro un poco lo que tiene que ver con la recientemente aprobada ley argentina ley ambiental argentina, ¿sí? Que justamente lo que propone es una educación en materia ambiental desde los niveles iniciales, ¿sí? Desde este lugar, abordando un poco y como a modo de conclusión, también comparto algunas reflexiones en materia de diversidad corpórea y principalmente lo que tiene que ver con la ley de talles, ¿sí? Que ha sido recientemente sancionada, aprobada en Argentina y que como consecuencia de su reglamentación se ha empezado a implementar y a trabajar en lo que tiene que ver con el estudio antropométrico que la ley de talles, la ley como se la conoce, ¿no? Detalles que no es su nombre, pero bueno, lo propone, ¿sí? Entonces, en este sentido, bueno, un poco era compartirles algunas de estas visiones, compartirles en qué es lo que hemos estado trabajando junto a la Universidad Mackenzie, ¿sí? Que mis compañeras y que mi cocoordinadora Renata pueda tomar la posta bueno, y también ahondar un poco más en todos estos conceptos. Renata es abogada, posee un doctorado en Derecho Político y Económico, es especialista en Fashion Law por el Milano Fashion Institute y se ha perfeccionado tomando el curso de Fashion Law de la Universidad de Fordham en la ciudad de Nueva York. Es coordinadora del libro Fashion Law, Derecho de la Moda, de la editorial Almedina, que se ha publicado en el año 2019, y se desempeña como profesora en Fashion Law y profesora en Derecho en la Universidad Mackenzie de Brasil. Así que Renata, bueno, somos todos oídos para poder escuchar tu ponencia. Sí. Buenas tardes a todos, es un placer estar aquí. Y Pamela, gracias por la invitación. Perdón por hablar en portugués, aunque entiendo español, así que voy a hablar despacio para que puedan entenderme. Voy a compartir. Ahora, sí, pueden ver. ¿Sí? Sí, sí. Eu vou falar do meu artigo, que tem como título Tecnologia e Globalização Reversa na Indústria da Moda, né, dos novos nichos de mercado ao que nós chamamos de localismo. E esse artigo aborda, basicamente, 3 questões: a tecnologia na indústria da moda, nos novos nichos de mercado, especialmente no período pós-pandemia, para alguns países, porque nós, no Brasil, ainda vivemos um período, né, de pandemia, mas temos observado o que acontece em todo o mundo, né, e projetado o que deve vir nesse aspecto. O fenômeno da globalização reversa, que destaca revalorização do design e da produção local, o feito no Brasil, o made in Brasil, assim como o made in Italy, o made in China e em outros países também. E a comunicação com o consumidor no ambiente digital. Eu vou citar alguns casos brasileiros importantes, como o caso da Amaro
e do couro do pirarucu. No Brasil, conforme este gráfico aqui, nós tivemos, na pandemia, no setor de têxtil e confecção, no setor de vestuário, uma queda de 91% durante o mês de março de 2020. Isso fez com que muitos fenômenos fossem intensificados, como, né, os novos nichos, a procura por novos nichos de mercado, que hoje move bilhões de dólares no mundo. Isso começou com Louis Vuitton, com Gucci, mas no Brasil, o interesse por esses novos nichos começou com a Amaro. Amaro é uma empresa, uma marca brasileira que nasceu digital, vertical, e que sempre foi, portanto, online. A Amaro, ela criou uma coleção inspirada em looks do jogo Animal Crossing. É a primeira empresa nacional a entrar nesse ramo dos games. E a Amaro lança uma coleção denominada Moda, Costura, Realidades durante o período de pandemia. Né? Ela resolveu inovar, mas inovar no nicho de games, fazendo um caminho reverso. Né? A marca Amaro cria uma modelo virtual, Amara, que seleciona looks, outfits femininos criados pelos próprios jogadores e transforma esses looks em roupas de verdade para serem vendidas em suas lojas. E a Amaro, então, no seu Instagram, esta é Mara, a personagem, né, a modelo virtual. A Amaro, no seu Instagram, ela mostra os looks que foram escolhidos, os croquis desses looks e os tecidos que foram usados na confecção desses produtos. Existem alguns modelos, né, desses looks, como macacão, como uma parca com calça jeans skinny, vestido, conjunto e outras opções já disponíveis. Aqui são os desenhos da coleção da Amaro. Outros desenhos também que se tornaram aqui o personagem e desenhos que se tornaram já roupas para serem vendidas. O segundo ponto do meu artigo é revalorização do design e a produção do que é local. Essa necessidade de valorizar o que é local, ela foi intensificada no período da pandemia, especialmente em países que sofreram com falta de matéria-prima, com dificuldade de produção, de importação e de exportação. Dois movimentos foram intensificados no Brasil, nesse momento, o movimento Feito no Brasil, liderado por Maíra Montel, e a campanha da ABIT. A ABIT é uma associação brasileira da indústria têxtil que incentivou durante todo esse período a compra de produtos feitos no Brasil. Desde a matéria-prima até o produto final, são produtos feitos, confeccionados no Brasil. Aqui nós temos, então, a campanha, né, o movimento Feito no Brasil. E por que tudo isso é viável? Porque é importante? Porque o Brasil é o 6º maior fabricante de roupas, sapatos e acessórios do mundo. O Brasil é a maior cadeia têxtil completa do Ocidente. Quando nós pensamos desde a produção das fibras, passando no exemplo do Brasil, a importância do algodão, passando para a fiação, tecelagem, o varejo de fabricantes, até os desfiles de moda, os fashion shows. Como a moda
ela é um processo, ela envolve um processo de criação e de produção, além de um momento de pós-consumo e uma preocupação com os impactos que esse produto vai gerar no meio ambiente. E Pamela mencionou a questão das ODS, da Agenda 2030 da ONU, são muito importantes que sejam todas pensadas e cumpridas, não apenas nesse momento, mas também no momento de pós-consumo. Eu gostaria de trazer, nesse momento da cadeia criativa da moda, onde o design tem um espaço muito importante, a chamada moda raiz, aquela moda que tem ideias conectadas à cultura, no caso, a cultura brasileira, o biodesign e a identidade da moda nacional. Para dar exemplos para vocês, eu trago esse designer brasileiro, Ronaldo Fraga, que no mês passado, no São Paulo Fashion Week, traz uma coleção denominada de Terra de Gigantes, em que ele faz essa conexão de ideias com cultura, com a cultura do povo indígena do Cariri, no estado do Ceará. O foco do Ronaldo Fraga foi a cultura local. Nós temos aqui a imagem do Ronaldo, a modelo e a sua coleção, que é uma coleção toda baseada em 100% linho. É uma coleção baseada, segundo o designer, nos museus orgânicos, porque para ele a arte não é a obra em si, né? A arte é o conhecimento, é a forma de se fazer, é uma porta aberta da história de um povo, né? O estilo de vida desse povo, as circunstâncias, as referências. Então, Ronaldo vai a Juazeiro do Norte, uma cidade no Ceará, para mostrar a cultura local baseada na festa e na devoção, o que resulta numa coleção 100% linho, né? Como vocês podem verificar em algumas dessas imagens. E o outro aspecto que eu queria ressaltar no meu artigo é o made in. É como se produzir algo no Brasil, né? E nesse exemplo eu trago o biodesign, eu trago o biocouro, não sei se todos aqui conhecem, o couro do pirarucu, um peixe da Amazônia, esse peixe que vocês estão vendo aqui na imagem, e ao mesmo tempo ele é uma alternativa sustentável que utiliza matéria-prima que é reaproveitada da indústria da gastronomia. É retirada a pele do peixe, que não serve para gastronomia, e essa pele do peixe, o couro do peixe, é destinado à produção de roupas, acessórios e sapatos. É o maior peixe da Amazônia, o couro é um couro texturizado, como vocês veem aqui, é um couro, né, que se chama de soft, ele é resistente. Muitas marcas estrangeiras têm utilizado também esse couro do pirarucu de origem brasileira. Aqui temos a Osklen, uma conhecida marca brasileira na fabricação, por exemplo, de bolsas e sapatos. E aqui outros itens até de mobiliário, né, como uma cadeira, como vocês podem verificar aqui, que envolve a questão do design de uma forma, né, muito importante. E, por fim, nesse aspecto, a identidade nacional. E não sei se vocês já ouviram falar, mas acredito que todos saibam identificar no Brasil o que nós chamamos de borogodó. Borogodó é uma expressão que está ligada a uma característica de irresistível, uma pessoa que tem atração, né, que é irresistível.
Nós temos como exemplos mais antigos Carmen Miranda, que tinha um borogodó, e mais recentes, que vocês na Argentina conhecem muito, Anitta, todos, né, essas personalidades têm esse borogodó, essa atração física especial e irresistível que muitas marcas brasileiras trazem como uma identidade, né, nas suas confecções. Isso a comparar com o Sprezzatura na Itália, né, que é uma elegância sem fazer força, uma elegância sem se perceber. Então, esses são os principais aspectos do meu artigo, e eu queria concluir dizendo que, muito embora a moda foi influenciada por questões globais, como o novo coronavírus, hoje, ela busca se recuperar no desenvolvimento de novas tecnologias, de novos nichos de mercado e na valorização do que é local e único de cada país. Muito obrigada, obrigada, Pamela, e todos os demais que aqui estão nos prestigiando. Bueno, muchísimas gracias Renata por compartir el trabajo tan interesante que abordaste y por todos estos puntos tan novedosos. Bueno, ahora vamos a continuar escuchando a Martina Lusky. Martina es abogada por la Universidad de la Empresa, es magíster en propiedad intelectual por la Universidad Austral y es agente de la propiedad industrial. Se desempeña como abogada in-house de empresas multinacionales de tecnología desde hace 10 años. Actualmente formó parte del equipo de propiedad intelectual de Mercado Libre. También es coordinadora y docente de diversas materias de la maestría de propiedad intelectual de la Universidad Austral y otras universidades. Fue becada por la Oficina de Patentes de Japón para realizar cursos de especialización e invitada para participar en mesas de trabajo de ética y regulación de los planes de inteligencia artificial en la República Argentina. Es ponente y autora de diversas publicaciones especializadas relacionadas con la tecnología y el derecho. Y el trabajo de Martina tiene que ver con la moda inteligente. Así que gracias, Marti, por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, te escuchamos, somos todos oídos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pamela, por la presentación y por la coordinación de este trabajo junto con Renata, que coincido, es de suma importancia para la industria. Gracias también a la Universidad de Palermo y a la Universidad Mackenzie por apoyarnos en esta iniciativa, y por supuesto, gracias a todos por conectarse. En mi caso, escribí el artículo Moda Inteligente, y con el título no me refiero a las prendas que incorporan tecnología de manera literal, como chips o digamos, otros elementos que miden la temperatura del cuerpo, como pueden ser también los que permiten cargar dispositivos electrónicos a través de las prendas, sino una industria de la moda que usa inteligencia artificial para continuar su desarrollo de la mejor manera posible. Abordé el tema del uso de inteligencia artificial en la industria porque esta tecnología ya no es una metáfora ni algo futurista, influye de manera significativa en nuestra realidad, y la tecnología es una ventaja competitiva para quienes la usan. Estamos en una era donde la tecnología está creando, diseñando, optimizando el proceso productivo de la moda y también vendiéndonos las prendas. Entonces, la idea de este trabajo fue repasar los diferentes usos y aplicaciones que tiene la inteligencia, o que le damos a la inteligencia artificial en la industria de la moda. Algunas son inimaginadas. Lo cierto es que la inteligencia artificial ya predice tendencias, necesidades de los consumidores, brinda servicios de asesoramiento de imagen de manera masiva y asertiva, eficientiza la publicidad, llega al target que tiene que llegar, incluso es aliada de los diseñadores que son reconocidos por su estilo único y necesitan de la tecnología justamente para perpetrar y poder mantener esa misma línea tan famosa y tan importante para ellos. Ahora bien, la idea del trabajo también es invitar a pensar
acerca de cómo queremos seguir usando la tecnología hacia el futuro por el impacto que tiene la industria y también en la sociedad y en la vida de todos. Lo bueno, creo, sería que ese impacto siga siendo positivo, por lo que también aborde temas éticos y relacionados con la propiedad intelectual de los diseños, ya que el derecho de autor también es un derecho humano. Y además, por supuesto, esto puede tener implicancias a nivel laboral, a nivel medioambiental, entonces hay que usar la tecnología para que realmente optimice todas estas cosas, pero siempre a favor del bienestar de la sociedad, en definitiva. Así que en conclusión, el trabajo brinda, digamos, una mirada al presente, pero en realidad para invitar a pensar en el futuro y cómo queremos que sea. Así que espero que les guste y que pueda generar insights interesantes a partir de su lectura. Gracias de nuevo a todos por el tiempo y por la invitación. Bueno, muchas gracias, Martí. Muchas gracias por el trabajo. La verdad que los invito a todos a leerlo, porque bueno, como les decía, Martina es una especialista en temas de tecnología y derecho, entonces realmente el abordaje es fantástico. Por último, vamos a escuchar a Lisiane Fate Winker Odi. Perdón si no lo pronuncié bien, me vas a corregir. Hice mi mejor intento. Ella es profesora asociada de la Facultad de Derecho de Porto Alegre, Brasil. Es magíster en Derecho Privado y doctora también en Derecho por la misma universidad. También es especialista en Derecho Ambiental y Derecho del Consumidor y en Derecho Procesal Civil, ¿sí? Es autora del libro Derecho y Arte, publicado por Marcial Pons, y bueno, ha escrito en numerosos trabajos en todo el mundo. Así que bueno, bienvenida Lisiane, y es absolutamente tuyo este espacio. Gracias, Pamela, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Lisiane, enseño Derecho en la Universidad Federal de Porto Alegre, en la Mackenzie de São Paulo. Gracias por la invitación. Desgraciadamente, comienzo con disculpas porque no hablo bien español, lo que me obliga a ser poco amable y dirigirme a los colegas la mayor parte del tiempo en portugués, especialmente si hay preguntas. Escribí para nuestro coloquio un artículo que trata de las relaciones entre el derecho de la moda, el derecho del arte, los derechos de autor y la protección del patrimonio cultural. Mediante estudio de casos y metodología comparativa, examino inicialmente los derechos de autor y sus limitaciones en el ámbito del derecho de la moda, comparando la legislación brasileña con los derechos de autor estadounidenses para demostrar la flexibilidad del primer modelo y el carácter estático del segundo. El copyright evalúa el tipo de obra utilizada, el motivo del uso, la cantidad utilizada y el efecto sobre la obra original. La ley brasileña tiene una lista de hipótesis en las que se justifica el uso de una obra autoral protegida. Así, los mismos casos pueden tener soluciones opuestas en función del derecho aplicable. Sin embargo, hoy en día, con toda la tecnología, la violación de los derechos no conoce fronteras herméticas. Aquí tengo ejemplo con el caso Rhyme versus Moschino, em que nós temos a Katy Perry vestindo vestido da Moschino, mas que foi feito pela casa com desenho de grafite publicado na região do autor Rhyme, que fez a pedido, a convite da prefeitura para modernizar, para fazer uma revitalização daquela zona da cidade.
né? Esse caso foi tratado, inclusive, não apenas no âmbito do direito autoral, mas também do direito marcário, porque envolvia também uma ideia de associação da origem à marca que não se configurava, porque até mesmo a assinatura do artista foi colocada na estampa utilizada no vestido. Um outro caso que eu trabalho no artigo é o da Louis Vuitton versus My Other Bag, em que estampas dessa conhecida casa de moda foram colocadas em sacolas de supermercado, dessas de lona recicladas, que as pessoas costumam usar para compras de uma maneira geral, e o Tribunal de Nova York considerou não ofender direito autoral. Outro caso, que também é produto dessa ponderação própria da lei americana, que avalia esses 4 fatores, foi o envolvendo a Louis Vuitton e o da MGA Entertainment, em que essa bolsinha, que é um pouco quase como um brinquedo infantil, né, a Louis Vuitton, ela num formato curioso, replica a estampa da Louis Vuitton. Bom, então, esses casos seriam examinados de maneira diferente no Brasil, porque aqui a gente não tem essa ponderação de quantidade, qualidade, impacto, etc. Nós temos essa lista na lei de direitos autorais dizendo quando que uma obra protegida pode ser usada sem autorização do autor. O que não está na lista, em princípio, não tem autorização para ser usado. Então, nós temos casos brasileiros, alguns até estão sendo julgados nos Estados Unidos, como é o caso desse biquíni artesanal, feito aqui na Bahia, no interior da Bahia, por uma artista chamada Solange Ferrarini, que foi copiado e vendido por Ipek Irgit, sob a marca Kiini, nos Estados Unidos. E aqui também vem a questão do design muito forte, para saber os limites entre o design e o autoral. Um outro caso que trabalho no meu artigo é o da Hermès e da Village 284, que é uma marca paulista, que copiou a bolsa Birkin num formato despretensioso e moletom, inclusive com o tag I'm not the original, quase uma provocação, usando a apresentação da Hermès, da Birkin, o que conduz a uma compreensão não de violação de direito autoral, mas de concorrência parasitária. Um outro caso envolve um artista plástico aqui gaúcho, que trato no artigo, que costuma fazer muitos quadros com cores bastante expressivas e com veículos de transporte, aviões, automóveis. Ele fez esse quadro acima aqui no compartilhamento e que foi transformado em estampa de tecido e num vestido, né, produzido pela Rede Globo de televisão, pelos seus profissionais da área de produção de novelas, e usado numa novela por uma artista bastante reconhecida aqui no Brasil, que é a Suzana Vieira, e que também resultou em ofensa a direitos autorais, porque ele não foi consultado, não houve autorização e se produziu, então, uma estampa a partir da sua tela. Um último caso que abordo nesses exemplos ainda da lei brasileira em confronto com o copyright é de joias. Aqui, Maria Bernadette Conte ofereceu a Gaia Externo uma proposta de realização de uma coleção, toda ela influenciada pela cultura indígena, então com penas e flechas, bastante peculiar, e que depois de ter sido rejeitada a proposta, a criadora se viu surpreendida, a designer, com a H Externo lançando uma própria coleção, com obras semelhantes, porém também envolvendo flechas e penas, sem nenhum tipo de reconhecimento ou retribuição para a designer. Então, aqui a gente discute um pouco o tema do plágio, né? Porque o plágio, a cópia nunca ela é escancarada, ela é sempre dissimulada. Essa dissimulação
é parte, então, essencial do conceito. Numa segunda parte, né, a continuação, analiso a questão da autoria, no caso do patrimônio cultural e material, e o problema da chamada apropriação cultural. Os índios brasileiros, latinos e os aborígenes australianos são sujeitos do mesmo dano, al igual que outras comunidades que criam peças únicas. Aqui eu trago exemplos da coleção de chinelos havaianas, Tribos, que foi realizada a partir de desenhos que são criações centenárias de tribos da região do Xingu, aqui no Brasil. E o caso de Banduk Marika, que também fez uma reprodução de uma divindade dos aborígenes com autorização de sua tribo. Isso depois acabou sendo copiado e foi transformado em tapetes por um terceiro, e as repercussões que isso teve dentro da comunidade, que tem uma lei, né, aborígene, que foi aplicada pela primeira vez por um tribunal de common law nesse caso. E aí, para concluir, falamos de questões de apropriação cultural. Eu pego o exemplo de Carolina Herrera, contra o México, contra Carolina Herrera, perdão, em que houve o pecado da omissão, né? Não se fez referência alguma à influência, à origem do tipo de bordado, que é de Tenango de Dória, em Hidalgo, que ela reproduziam em vestidos da sua coleção, né? E dissociou totalmente da cultura latina, apresentando apenas com modelos brancas, né, fora do nosso fenótipo latino, e que eu creio é muito prejudicial. Né? Vou usar a oportunidade para concluir no meu melhor espanhol, e lamento mais uma vez a pobreza da minha fluência, pero yo creo que la utilización de elementos propios o típicos de una determinada cultura en las creaciones de la moda debe producirse con su conocimiento y aproximación de la comunidad respectiva. Para concluir, me gustaría decir que la investigación de estos temas es importante porque incide en la formulación de políticas públicas de protección del patrimonio cultural, en la negociación de las obras protegidas por derechos de autor en general. Muchas gracias por su interés y paciencia. Bueno, muchas gracias, Liciani. Bueno, para ir concluyendo este encuentro y este espacio, agradecerles a todos los que nos acompañaron en esta tarde. Gracias, Renata, por haber compartido la coordinación de este cuaderno. La verdad que ha sido un gusto y ojalá que sea el primero de muchos. Y nuevamente contar con Martina, con Liciani, con todos los autores para futuras publicaciones. Gracias a la Universidad de Palermo, sin lugar a dudas, porque sin este espacio que nos abrió para presentar estos trabajos y nuestras ponencias, y por todo el apoyo que nos da y nos dio a lo largo de esta publicación, no hubiese sido posible. Y también a la Universidad Mackenzie por todo el apoyo y bueno, nada, todos los trabajos a través de los profesores y autores de la universidad que sin lugar a dudas van a hacer esta publicación una publicación súper enriquecedora para todos quienes la puedan leer y que les interese. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias, Cami, por tu moderación y por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, les mandamos un beso grande y que sigan con los eventos del día.